Hola, ¿qué tal queridos alumnos? ¿Cómo están? Les habla una vez más la doctora Tatiana Vanessa González Rivera. En esta ocasión, bueno, estoy aquí para brindarles un acompañamiento a lo que sería la realización de la agenda número 7, que corresponde precisamente para los siguientes 15 días. Como saben ustedes, pues yo me decanto por llevar a cabo este tipo de videos precisamente para coadyuvar al proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos propio de esta materia, que ya lo mencionaba, análisis económico del derecho. Una vez más les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión, como les mencionaba o les anticipaba, pues vamos a abordar o desarrollar la Agenda 7. La Agenda 7 es el preámbulo, el inicio para lo que sería nuestra unidad número 4, que a la vez consiste en la última unidad de la asignatura. Como pueden ver en el calendario, pues poco a poco nos vamos ya aproximando a lo que sería la finalización o la parte final de esta asignatura correspondiente a este semestre. Bien, mi intención en esta agenda número 7 consiste sobre todo en retomar, en primer lugar, lo que vimos las semanas anteriores. Por ahí tenían una pequeña dinámica, una dinámica de razonamiento que yo tuve a bien asignarles. Obviamente, para que todos pudieran tener el impulso de llevarla a cabo, pues por ahí tuve que poner la pequeña condición de que en caso de que no la presentaran, pues tenía que reducirles por ahí un poquito los puntos que llevaban acumulados. Pero bueno, en principio los felicito porque en el grupo generalmente todos cumplen, o más bien diría que todos cumplen de manera cabal y con una gran calidad que es muy sorprendente, y yo creo que eso demuestra el sello de la Universidad Centroamericana y propiamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y de verdad que me siento orgullosa porque precisamente yo me formé en mis primeras andanzas en cuanto al estudio del derecho en los habitáculos académicos de la UCA. Pues bien, tenían una dinámica. Me voy a decantar sobre todo en principio de comentarles por qué la dinámica, en qué consiste. Seguramente cuando ustedes la imprimieron, la tuvieron a bien observar. Aquí yo tengo una pequeña hojita que es el equivalente a la que yo les subí en formato PDF en la plataforma. Pues quizás se quedaron un poco impresionados y se cuestionaron, ¿para qué es esto? ¿O de qué me va a servir esto? ¿Cómo esto puede estar relacionado con análisis económico del derecho y cómo puede ser un primer paso? Yo les decía en las indicaciones de la agenda anterior, un primer paso para poder evaluar un pensamiento simple y complejo que vamos a necesitar ya en la unidad última, que consiste en un pragmatismo del análisis económico del derecho, es decir, no solo solidificar las teorías o las premisas teóricas de este método que ya hemos visto en las primeras sesiones, sino que ahora sí vamos a intentar aplicarlo, porque realmente el análisis económico del derecho sigue siendo un método, una herramienta que se ha planteado por parte de los sistemas anglosajones, pero que todavía está sujeto a evolución o a más desarrollo por parte de los estudiosos que se han decantado por abonar a este tipo de teorías o a este tipo de métodos precisamente para analizar el derecho. Entonces, pues vamos a intentar en esta última unidad aplicarlo, o cómo podría ser una posible aplicación de las teorías económicas al derecho propiamente dicho. Teorías que vamos a ir conociendo poco a poco. De hecho, por ahí vienen unas primeras lecturas donde ustedes van a familiarizarse con el teorema de Coase, por ejemplo, que es uno de los bastante utilizados, las teorías costo-beneficios, que son propias de la economía, entre otras más, que vamos a ir evaluando y que posteriormente vamos a intentar aplicar a distintas parcelas jurídicas que, bueno, se consideran fundamentales, sobre todo en el derecho nicaragüense. Pues bueno, entonces retomo lo de la actividad. Yo les comentaba que esa actividad me permitiría a mí evaluar si poseemos un pensamiento simple o complejo, o en qué nivel del pensamiento nos encontramos. No sé si ustedes recuerdan que en las primeras sesiones, incluso a través de un video, yo les hablaba de la teoría que tienen o defienden algunos autores sobre los niveles del conocimiento. Un nivel óntico, deóntico y epistémico, es decir, la memoria, el análisis, y en tercer nivel, el máximo, la reflexión. Pues bien, también nos encontramos obras como el caso del pensamiento complejo de Edgar Morin, un francés filósofo, en español diríamos Morin, pero bueno, él tiene esta obra que realmente le rinde culto al título Pensamiento complejo, porque
Si ustedes se inclinan por leerla, pues tendrían que hacerlo unas 3 veces por lo menos para lograr una comprensión, porque reitero, es realmente un culto a ese pensamiento complejo. Pero al final Edgar Morin lo que nos indica dentro de su obra, aparte de referirse a la multidisciplinariedad, Morin también menciona la necesidad de fusionar un pensamiento simple con un pensamiento complejo. Yo les preguntaría, y es parte de uno de los cuestionamientos del foro, ¿qué tipo de pensamiento creen ustedes que un estudioso del derecho debe poseer? ¿Será uno simple? ¿Será uno complejo? Muchas veces creemos que lo complejo equivale a lo enmarañado, aquello que nos va a brindar un conocimiento más verificable, y dejamos de lado lo simple. No necesariamente es así. Muchas veces necesitamos premisas simples precisamente para generar ciertas conclusiones que no requieren mayor esfuerzo, mayor profundidad, y también son válidas y pueden ser parte de un conocimiento verificable, conscientemente crear ciencia, que pues básicamente los estudiosos del derecho, cuando transitamos a una maestría, a un doctorado, es lo que hacemos, creamos ciencia. Incluso ustedes a partir de la licenciatura, con los trabajos monográficos que suelen hacer para obtener el título de licenciados en derecho. Entonces Morin decía, el pensamiento simple es válido, no podemos dejarlo de lado, y también lo es el complejo. Él habla de un pensamiento más holístico, precisamente, que nos puede permitir un enfoque a mayor profundidad, o un estudio o una reflexión de determinada ciencia o disciplina. Pues bien, ese pequeño examen, por así llamarlo de alguna manera, o esta pequeña dinámica, tiene esa intención. Yo la suelo aplicar en los salones de clase, y pues imaginarán ustedes que a los alumnos que suelen estar en maestría, en doctorado, incluso alguna vez la apliqué en el contexto de unos cursos que me permití dar en el Poder Judicial de la Federación aquí en México, y bueno, estábamos hablando de jueces y secretarios que estaban presentes, y de pronto ven el documento y parecía más complicado que un examen pues de naturaleza jurídica, es decir, donde les evaluara aspectos del derecho. En cambio, cuando yo presentaba el documentito y se los daba a alumnos que he tenido de primer semestre de la licenciatura, es decir, alumnos que terminaron el bachillerato y apenas están iniciando el ambiente de la universidad, pues ellos lo resolvían muy rápido. ¿Y ustedes por qué creen? ¿Por qué estos alumnos que terminan el bachillerato e inician la universidad pueden resolver este documento más fácil, y de pronto quizás aquellos que ya hemos estudiado una maestría, un doctorado, o incluso están más allá, pues de pronto se quedan viendo el documento y dicen, pues es que no lo entiendo, lo leo y realmente no sé mi lógica si me está indicando lo correcto, o terminamos respondiendo de una manera mucho más compleja? Vamos a ver cómo en principio tendría que haber sido la respuesta. Observemos la pregunta 1, si tienen a mano su documento pueden irme siguiendo por ahí. Dice, complete según su lógica, y tenemos una L, una M, una M, y luego tenemos unas líneas, por supuesto, vacías que debemos de completar. Ciertamente la respuesta es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es la letra o la primera letra de los días de la semana. Por ejemplo, yo he tenido algunos estudiantes que se inclinan por creer que esto es una especie de referencia al abecedario, donde tenemos que ir duplicando las letras siguientes, etc. Incluso algunos han creído que se trata de las siglas correspondientes a alguna ley, etc. Y realmente tan simple es como derivar que es la letra, reitero, de los distintos días de la semana. Luego dice el segundo, en la siguiente línea escriba cualquier cosa. Pues básicamente la respuesta simple sería cualquier cosa, efectivamente. Quizás algunos me digan, oiga profesora, pero hay como que falta quizás alguna precisión ortográfica o gramatical, donde digo, en la siguiente línea escriba 2 puntos cualquier cosa. Eso me indicaría con mayor precisión, por ejemplo, si yo soy una persona meticulosa, para decirte que efectivamente tiene razón o lógica poner las dos palabras o los dos términos cualquier cosa. Pues hay personas que simplemente escriben derecho, o escriben mesa, lápiz, etcétera, ¿no? Porque dice cualquier cosa. Es lo que mi intuición quizás
no tan compleja o mi intuición demasiado simple me indicaría, ¿no? Luego tenemos una ecuación y dice corrija la siguiente ecuación con un solo trazo. Tenemos 5 más 5 más 5 igual a 550. ¿Cómo yo voy a corregir una ecuación con un solo trazo? Pues a lo mejor podría ponerle una X de que está mal, es decir, que la sumatoria no equivale a esa cantidad. Pero bueno, ya no serían dos trazos, estoy hablando de 2X. He tenido alumnos que dicen, pues entonces no levanto el lápiz o el lapicero y trato de dibujar la X. Sin embargo, observen de que una de las opciones más comunes, aquellos que ya lo analizan en un sentido más simple, únicamente ellos colocan acá en el igual, pues una línea que podría implicar tener el signo, o nos lleva a tener el signo de diferente. Es decir, el signo utilizado en la matemática que dice 5 más 5 más 5 es distinto o no es igual a 550. Pero, ¿saben una cosa? Yo siempre me decantaba por decir que sí, probablemente esa sea la respuesta más simple, que no implique tanta complejidad, que no implique jalarme de los pelos para saber cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Y de pronto decir, pues, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a resolverlo con un solo trazo? Pues en alguna ocasión, reiterando el caso de los alumnos de primer semestre de la licenciatura, me encuentro con que unos alumnos lo resuelven muy rápido y me dicen, pues muy simple, me dicen, profesora, observe que aquí al más, a uno de los signos del más, le vamos a agregar esta línea y pues se convierte en número 4. Y ahora yo tengo 545 más 5, ahora sí es igual a 550. La verdad es que fue sorprendente, fue también muy llamativo, por supuesto, ver que incluso los estudiantes encontraron una respuesta aún más simple, pero que nos llevaba a una solución en cuanto a esta problemática que se me plantea a mí de la ecuación, una solución pues viable, fidedigna, correcta, exacta. Entonces, es impresionante observar que muchas veces cuando empezamos a transitar por distintos niveles de estudio vamos dejando de lado el pensamiento simple y nos vamos volviendo seres mucho más complejos, pero no aquella complejidad que dice Edgar Morin de un pensamiento más holístico, más integral. Como decía Pascal, para conocer el todo necesito conocer las partes, pero no puedo dejar las partes si quiero integrar el todo. Él tenía una locución un poco haciendo alusión a esta idea que les menciono, la estoy parafraseando, pero iba en ese sentido, ¿no? Necesito estudiar el todo, pero también necesito estudiar las partes, conjugar ambos. Entonces es importante que no dejemos de lado el pensamiento simple, porque incluso en la práctica jurídica, y como va a suceder con este aspecto del método del análisis económico del derecho, podemos tener razonamientos o conclusiones simples sin necesidad de complicarnos tanto, o podemos tener razonamientos un poco más complejos que impliquen un conocimiento holístico, la aplicación de un conocimiento holístico. Cuando digo sobre todo un conocimiento holístico lo refiero porque muchas veces, y yo creo que ya se los he mencionado a ustedes, dejamos los conocimientos que vamos adquiriendo de otras materias o incluso de las mismas materias que congruentemente con las que estoy recibiendo este semestre, pues simple y sencillamente no entrelazo los conocimientos de una y otra y básicamente los veo como conocimientos aislados, y realmente todas las materias me terminan a mí de nutrir o de darme un conocimiento holístico de lo que sería la ciencia jurídica. Entonces es muy importante que podamos tomar como referencia y unificar esos conocimientos. Ejemplo, si yo recuerdo el derecho penal, existe un principio que se llama el principio indubio pro reo. Si yo me voy al derecho laboral, existe otro principio que se llama principio indubio pro operario. A lo mejor yo tengo conocimiento del principio indubio pro reo y lo ubico perfectamente y sé cuáles son sus alcances, y yo podría traspolar un poco ese conocimiento y derivar por una lógica simple en qué consistiría el principio indubio pro operario en el ámbito laboral, solo por dar un ejemplo. Bien. Entonces, pues es una manera impresionante como los jóvenes en ese momento encontraron una solución que me llevó a una respuesta incluso, como les decía yo, más exacta que utilizar el símbolo de desigual. Y finalmente, el último 4, dibujo un rectángulo con 3 líneas. La parte compleja, o yo creo que su
pensamiento ya evolucionado, que les digo es perfectamente válido y ciertamente es necesario, a muchos los llevó, por ejemplo, a tratar de utilizar la parte baja de la hoja y decir, pues me voy a apoyar en esta línea de la hoja y pues ya coloco las otras 3 partes del rectángulo y ya lo tengo. Pero si esto fuera así, estaríamos hablando que este lado del rectángulo corresponde a todo el tamaño de la hoja carta en su parte inferior, y pues en esta extensión ya no sería un rectángulo, porque el rectángulo pues tiene una regla geométrica en donde 2 de sus lados tienen una determinada extensión y los otros 2 otra, ¿no? Coincidente. Entonces, pues aquí un pensamiento simple te diría, pues muy fácil, lo que me está pidiendo es un rectángulo con 3 líneas, un rectángulo y dentro del rectángulo pues 3 líneas, ¿no? Entonces era parte de la dinámica, por eso creo que usé la trampita por ahí de decirles que si no la enviaban, pues la intención iba a ser, o el resultado, la consecuencia sería disminuir algún puntaje. Pero en realidad mi intención era impulsarlos a que pudieran cumplir con la dinámica, precisamente para que ahora puedan medir en qué nivel estamos. Si la mayoría de ustedes pues dio unas respuestas más complejas, es importante recordar entonces que cuando estamos ante la solución de una problemática jurídica y utilizando métodos de esta naturaleza como el análisis económico del derecho, pues vamos a requerir los 2 tipos de pensamientos, el simple, el complejo, un pensamiento siempre holístico y por supuesto más que nunca la parte multidisciplinaria, sobre todo en esta asignatura, porque estamos hablando, una vez más lo reitero, de utilizar las teorías económicas para el estudio del derecho. Pues bien, estimados alumnos, mi intención del video era en primer lugar este aspecto de la dinámica, y ya para ir finalizando les quería comentar también pues de la lectura que tuvieron a bien realizar, de hecho desde semanas anteriores, referida a los distintos niveles de racionalidades que debe cumplir todo un procedimiento legislativo, es decir, de la creación de las leyes. Observaron por ahí y realmente los felicito, fueron excelentes trabajos todos. Observaron cómo nuestro sistema jurídico, por supuesto que tiene una serie de irracionalidades. Fue muy bueno observar también en sus trabajos que muchos de ustedes eligieron distintas parcelas a partir de las cuales estudiar algunas normas y de ahí derivar en algunas irracionalidades, ¿no? Irracionalidades en un nivel lingüístico, por ejemplo. Muchas veces las leyes no son claras. Yo recuerdo que cuando leía la obra de Hart, Lionel Adolphus Hart, un positivista inglés, en su obra El concepto de derecho, él hablaba pues obviamente de ciertas lagunas jurídicas, es decir, ciertos vacíos que tienen las leyes. Y recuerdo que un autor que hacía un análisis de su obra mencionaba, no solo lagunas jurídicas, también existen los charcos jurídicos, y si aprovechemos que a los abogados nos gustan las metáforas. Pues bien, esos charcos jurídicos significa que la ley nos dice, pero no necesariamente nos dice con claridad, es decir, es muy ambigua. No sé si ya les había traído a colación este pequeño detalle, ahorita mi memoria me parece que sí en alguno de los videos, pero bueno, es muy cierto, es muy ambigua. Por ejemplo, recuerdo en alguna clase que yo tuve en mis estudios de doctorado que una investigadora solía decir, imagínense pues que se acaba de aprobar una ley de tantas leyes que van dirigidas a la protección de la mujer, derivado pues de que la mujer como un grupo vulnerable pues tiende a sufrir algún tipo de discriminación o violencia, etcétera. Entonces mencionaba ella, pues hay una ley que dice que la mujer tiene derecho al amor. Entonces, si el legislativo creó un dispositivo legal que dice la mujer tiene derecho al amor en una ley determinada, pues significa que si yo me subo a la ruta y de pronto observo en la parte trasera de la ruta y hay un hombre guapo que a mí me gusta, pues entonces yo puedo ir al Estado y hacerle exigible ese derecho, es decir, es un derecho que tendría una exigibilidad, una justiciabilidad. Entonces yo voy y le digo, Estado, me gusta ese hombre, y como yo tengo derecho al amor, yo estoy enamorada, pues entonces usted cúmplame y vea cómo hace para que ese hombre se fije en mí y yo pueda tener mi sueño de amor con él. Pues entonces era un poco divertido, pero a la vez yo creo que es un ejemplo de lo que nos podemos encontrar, ¿no? Cuando nuestros legisladores se dedican a hacer una especie de poesía jurídica, pero realmente esas leyes adolecen de esas irracionalidades.
no se contemplan verdaderamente todos los elementos, como dice Atienza. Veamos los editores, veamos los destinatarios, observemos el sistema jurídico, hablando de una racionalidad jurídico formal. O sea, no son leyes aisladas, es decir, no están como esas pequeñas islas, son parte de todo un sistema jurídico. Veamos la parte teleológica, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo con la finalidad? ¿Son o no son eficaces? Veamos la parte pragmática, ¿realmente los destinatarios están acoplando su conducta a aquello que dice la ley? En caso contrario, pues tampoco sería eficaz o eficiente. Y finalmente la parte de ética, ¿no? Los valores, que muchas veces lamentablemente las leyes responden a intereses corporativos o intereses políticos o de pequeños grupos, y eso provoca lo que Luigi Ferrajoli ha denominado una crisis de la razón jurídica. Entonces, ante esta evidencia que ustedes mismos se han dado a la tarea de plasmar en sus trabajos de la semana anterior, pues observemos que se hace indispensable utilizar nuevos métodos para procurar precisamente esa eficiencia dentro de nuestro sistema jurídico. ¿Y por qué no aventurarnos, como lo estamos haciendo poco a poco ya en universidades como la UCA, que ha emprendido la incorporación de esta materia, pues aventurarnos a utilizar este tipo de métodos que nacen en un sistema anglosajón, pero que podríamos importarlo? Y digo podríamos porque precisamente nosotros debemos de ser los pioneros en determinar si esas teorías económicas que vamos a empezar a estudiar nos pueden servir para efectos de analizar desde una perspectiva costo-beneficio nuestras leyes, entendiendo la economía como lo denominó los distintos autores que hemos venido viendo, entre ellos Alfredo Bulla, la economía precisamente como una ciencia que está destinada a predecir la conducta del ser humano, ¿no? Y no dentro de su definición clásica. Y bueno, entonces va a ser parte de nuestra labor a partir de la unidad cuarta precisamente la aplicabilidad de esas teorías económicas, pero antes que nada necesitamos empezar a familiarizarnos con ellas. Sobre todo la mayoría pertenecen a la parte de la microeconomía. Entonces en esta agenda número 7 encontrarán las indicaciones para llevar a cabo algunas lecturas. Pues bien, estimados alumnos, espero haber cumplido a cabalidad la intención del video. Esperemos hayamos entendido un poco sobre la dinámica a razonar y sobre estos detalles, ¿no?, de las irracionalidades. Por ahí les habilito un foro, me gustará escuchar su opinión respecto de lo que he comentado en este video, y bueno, estaremos en contacto. El día sábado, básicamente sábado 6, no sé en qué momento estén viendo el video, pues ciertamente yo lo estoy filmando antes del sábado 6 de octubre, vamos a tener nuestra sesión virtual en tiempo real, y pues por ahí podemos ir aclarando a cualquier otra duda que puedan tener. Y por cierto, les dejé por ahí las calificaciones ya corregidas del cuestionario. También esta semana vamos a realizar un pequeño cuestionario a manera de una especie de evaluación para determinar el control de la lectura. Entonces voy a tratar de que esta vez el cuestionario yo lo revise de manera manual, porque en automático la plataforma luego me coloca calificaciones muy bajas, ¿no? Entonces voy a tratar de que sea de una forma más práctica, para evitar que después se me lleven el susto de que tienen calificaciones bajas. En realidad ya he promediado hasta el momento, espero compartirlo en estos días, el acumulado de calificaciones que llevan sobre la base a la fecha de 60. Ya vamos a sumar creo que 70 para la dinámica, dos dinámicas que vienen en esta agenda 7. Bueno, queridos alumnos, les deseo todo lo mejor, enhorabuena. Siempre me solidarizo con lo que está pasando, por supuesto, en mi país. Espero las cosas se encuentren en un rumbo adecuado. Como siempre, un abrazo sentido a cada uno y estoy total y completamente a sus órdenes. Que estén muy bien.